¿Qué tal, amigos de Antioquia TI? Me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva emisión de nuestro programa, que ustedes saben que hacemos con esta historia que inspira el futuro y con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Y permítame, porque voy a abrir aquí el plano para presentarles a mi invitado en el día de hoy. Él es Rodrigo Arboleda, es un arquitecto apasionado por el tema de la tecnología, la ingeniería, la informática, y nos va a contar esa historia tan apasionante de cómo ha hecho carrera, pero no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Rodrigo, qué rico tenerte acá con nosotros Pues, Juan, en Antioquia TI. encantado de estar aquí contigo, hombre, no faltaba más, es un verdadero placer. Estoy aquí de paso y vivo en Estados Unidos, pero me encanta estar contigo y aquí. Bueno, hoy nos encontramos por acá en el oriente antioqueño para contar esta historia tan bonita. Rodrigo, entonces empecemos, vámonos primero como a tu infancia y juventud para entrar a la carrera de la arquitectura y luego cómo se dio ese giro. Pues fantástico, mira, yo nací en Medellín, voy a cumplir 82 años ahora en un mes. Terminé estudiando en Estados Unidos de esas cosas del destino que uno nunca se imagina. Era el año 61, había empezado carrera de arquitectura en la Universidad Bolivariana, en la época en que la Revolución Cubana había hecho tanto énfasis y tanto furor 2 años después de la Revolución. Todas las universidades estaban en huelga, aquí no se podía estudiar, no había clases y por alguna amistad que me llevó a una entrevista a MIT en Boston, el Massachusetts Institute of Technology, logré que me recibieran como estudiante, inclusive un estudiante condicional. Si yo no pasaba el semestre con un promedio de B en las materias, pues no me recibían después. Y aún así me tiré a la piscina con tiburones nadándome al lado con dientes muy afilados y me fui para allá sin saber casi inglés. Eso fue una de las tragedias más grandes. Y arranqué allá y trabajé 5 años en la universidad estudiando arquitectura, me gradué, me vine para acá, practiqué la arquitectura durante unos 15 años antes de regresarme a Estados Unidos. Me fue muy bien, participé en muchos concursos, fue una época dorada de la arquitectura en Colombia porque todos los edificios públicos por obligación se hacían con concursos públicos anónimos y era la única manera como talentos jóvenes que se lanzaban al torrente profesional podían aspirar a ser conocidos en la comunidad y por lo tanto fue una época muy linda. Fui muy afortunado, hice varios proyectos como concurso en compañía con otros arquitectos de la ciudad, muy especialmente con uno que fue Laureano Forero, hoy en día muy famoso aquí en Medellín también. Y por otro lado me fue entrando tal vez la tradición familiar. Mi familia por parte de madre es sirio-libanesa, criados en Estados Unidos. Mi abuelo llega aquí en el año 1904 a rescatar una draga de una compañía minera norteamericana que se llamaba la Chocó Pacific Gold Mines, que había publicado un aviso clasificado en el New York Times que decía que se necesitaba un ingeniero que fuera a rescatar una draga que se había hundido con oro adentro y que si no se rescataba la compañía se tenía que declarar en quiebra, y buscaban un ingeniero que fuera capaz de hacerlo. Mi abuelo, pasando trabajos después de haber emigrado muy pequeñito desde el Líbano a Nueva York en 1890, esto era el año 1904, sin ser ingeniero se autodeclara ingeniero, toma un boleto en barco para venirse a Colombia de una sola vía porque no tenía plata para el regreso y se viene para acá y rescata la bendita draga, le dan la famosa recompensa que era todo un platal de aquella época y empieza a ir y venir desde el Chocó, que es donde quedaba el río Troandó, donde estaba la draga, a traer y vender oro aquí en las únicas 3 fundiciones de oro que existían en Colombia en ese momento, que son las mismas 3 que existen hoy en día, no hay más en todo Colombia y están todas en Medellín.
Y pasando un día por el camino real que unía Chocó con Medellín, que pasa por el Yarumal, veo una mujer muy linda por las celosías un domingo, que era donde todas salían a la plaza, a la misa. Y esa es mi abuela Carolina Mejía, hija del notario de Yarumal. Y de ahí nacen pues la familia Halaby del sur de los Estados Unidos. Y bueno, termino con esta pasión por hacer cosas, muy inspirado por su propia vida de mi abuelo, y me meto sin tener la más mínima idea en el año 1970 con varios amigos aquí en Medellín y montamos las primeras compañías de flores de exportación que hubo aquí en Río Negro. Y como te digo, no tenía la más mínima idea de agricultor, era el más urbano del mundo entero. Y el negocio que todavía existe aquí al lado del Club Llano Grande, se llama Flor Caribe en aquella época, resulta al final del cuento, porque al principio casi nos quebramos un par de veces por no tener conocimiento de lo que estábamos haciendo. Termina siendo muy próspero, me lleva a Estados Unidos, dizque a abrir la empresa de flores en Estados Unidos, la parte de mercadeo, dizque por un año conseguir un gerente y volverme, y llevo 45 años viviendo en Estados Unidos. Eso es más o menos la trayectoria desde el punto de vista de donde he vivido. Como no tenía licencia de arquitecto en la Florida, no practiqué allá, no pude practicar allá la arquitectura. Entonces, al irme quedando por motivos familiares, tuvimos una hija muy enferma de un problema del corazón, la tuvimos viva 5 años, era un tratamiento muy delicado que había que estar allá. Se nos muere finalmente en el año 83. En ese momento ya Medellín y Colombia, pero muy en especial Medellín, estaba sufriendo esa difícil época en que la droga dominó toda la ciudad, y no quisimos que nuestro único hijo se fuera a criar de pronto en ese ambiente de violencia, y nos fuimos quedando al principio por cuidar a la niña, 5 años, y después simplemente por tratar de darle a ese hijo nuestro un futuro más positivo que el que podíamos en aquel momento percibir que se podía dar acá. Y fui recibiendo muchas ofertas de poder hacer cosas, porque el negocio de flores nos fue muy bien, lo vendimos muy bien vendido en el año 81. El gobierno colombiano me pidió ayudar en un problema coyuntural que había en Urabá, porque las multinacionales norteamericanas iban a salir del negocio de la mercadeo del banano, porque los estaban extorsionando las guerrillas y los narcotraficantes. Les habían matado varios gerentes, se iban del país, iban a quedar 22.000 braceros en Urabá, en la calle. Al grupo Univan le ofrece el gobierno financiarle, contarle que se quedaran con esa fruta. Eso significaba 3 veces más de fruta de la que ellos venían mercadeando, un problema muy grave. El gobierno conoció que yo había sido exitoso con el negocio de las flores, y termino manejando por 5 años en compañía de un señor muy importante que hubo aquí, que fue pionero en todas estas cosas, que fue Fabio Echeverry Correa, que era director de la ANDI. Él era nuestro chairman, porque el gobierno lo montó como chairman por los préstamos que el gobierno le otorgó a Univan, y logramos absorber esa monumental cantidad de fruta, abrir 5 puertos adicionales, incluyendo el mercadeo parcialmente de la fruta en Rotterdam, en Europa, y en Port Elizabeth, en Nueva York, Galveston, en Texas, Tampa, Florida, y Long Beach, California. Y eso se montó toda una industria, todo un proyecto de mercadeo de la fruta del banano que fue muy significativa. Y luego de eso, pues, la compañía que nos transportaba las flores tuvo una crisis muy grande, una compañía que se llamaba Aerolíneas Tampa. Nosotros como floricultores, 4 floricultores de Río Negro, habíamos garantizado con una carta de crédito que él comprara los primeros aviones 707 para que pudiera transportarnos las flores. Y en el año 85 le decomisan los aviones, porque en cajas de flores los narcotraficantes habían logrado penetrar una manera para ellos fácil de manejar, de meter cocaína en cajas de flores, y le habían decomisado los aviones. Como yo había manejado una flota de 11 barcos
relacionados con el manejo de la fruta, del banano. Tenía muy buenas relaciones con la aduana americana y con la DEA, porque nuestro problema era marihuana en los barcos y nuestro problema era polizones en los barcos. Y entonces me llamó su dueño a que le ayudara a ver cómo rescatar esos aviones, porque él no tenía la más mínima culpa en lo que estaba pasando. La droga venía en cajas de flores. Y bueno, le ayudé porque lo conocía desde kindergarten, le habíamos financiado su compra de los 707 y durante 5 o 6 años también le ayudé con eso. Y así me fui creando, pero en el año 82, para venir ya a hablar el tema de tecnología y por qué terminé yo metido en temas de tecnología siendo arquitecto. En el año 82, cuando el presidente Belisario Betancur se monta en su gobierno la famosísima plataforma política de su gobierno, que fue Educación a Distancia, con el proyecto Camina, se enteró que mi compañero de clases de arquitectura, llamado Nicolás Negroponte, se había convertido en un gran gurú de la informática, porque había comenzado a manejar en París, para el presidente Mitterrand, un proyecto que se llamó el Centro Mundial de la Informática. Y entonces me llama y me dice que él quería que montáramos aquí en Colombia una franquicia de ese proyecto de París. Y me picó el bicho de la educación y la tecnología desde ese momento y no me lo he podido quitar de encima. Y aquí sigo batallando con ese tipo de cosas. Terminamos, Nicolás regresó unos años más tarde a MIT, montó el equivalente de lo que estaban montando en París, pero lo montó dentro de MIT. Y desde ese momento quedé yo muy vinculado con él en estos temas de cómo utilizar la tecnología para mejorar los sistemas de educación, especialmente en los países en vías de desarrollo. Estuve muchísimos años vinculado como lo que llaman en el mundo académico, como académico visitante, claro. En inglés lo llaman visiting scholar. Y finalmente se llega a un proyecto seminal que fue en el año 2006, donde se determinó que en el mundo, y especialmente lo detectaron en África, había más de 100 millones de niños en África cuya escuela más cercana quedaba a 40 kilómetros de distancia y que por lo tanto era imposible que esos niños fueran a recibir cualquier tipo de educación. Y debido a los desarrollos tecnológicos que habían hasta el momento, especialmente en materia de Internet, no muy sofisticada todavía, pero en materia también de transmisión satelital de señales digitales, se determinó que había la necesidad de crear un proyecto de democratización de acceso al mundo del conocimiento de los niños olvidados del mundo. Y encontraron que el más punto clave, el cuello de la botella, era la falta de un equipo que le permitiera a un niño por sí mismo explorar y penetrar buscando conocimiento a través del Internet, aun cuando en ese momento no tuviera ningún profesor, sino simplemente magnificar su curiosidad innata y su creatividad innata a través de ese equipamiento. Pero nos dimos cuenta de que el equipamiento más barato que había en el mercado en el 2006, no habían salido todavía los teléfonos inteligentes, era un laptop, y que el laptop más barato del mercado valía $1,100. Y dijimos, no, esto tiene que ser por lo menos una décima parte del valor. Y sale de ahí la idea, tratemos de diseñar un aparato que por menos de $100 pueda un niño llegar a conocer el mundo del conocimiento. Entonces, nos ponemos en la búsqueda y se encontraron con que se necesitaba 4 alternativas. La primera, que consumiera muy poca energía. La segunda, que fuera muy resistente para que los niños la pudieran usar. La tercera, que pudiera leerse lo que fueran a leer, no solamente en un ambiente cerrado, en un recinto cerrado como este, a todo color, lo que llaman luces de iluminación por detrás de la pantalla, pero que si salían al aire libre, que automáticamente la pantalla se convirtiera en una luz reflejada por el sol y monocromática, como si fuera un Kindle de hoy en día, ¿no? Nadie había hecho ese computador, nadie lo había. Y entonces
y tercero, que consumiera muy poquita energía. Eso era lo más importante de todo. Y se bregaba por todas partes a que alguien lo fabricara, nadie lo quiso fabricar, nadie quiso dar la licencia gratis del sistema operativo y nadie quiso producir un procesador que fuera lo suficientemente barato por un lado y que consumiera tan poca energía, y llegó el momento en que la realidad nos obligó a pensar si el proyecto podía seguir adelante o no. Se determina que la idea era verdaderamente innovadora, que la idea era transformadora, que la idea era verdaderamente disruptiva, y por lo tanto se decide en MIT diseñar su propio computador para tal fin. Lo diseñan los ingenieros de MIT, se utiliza el sistema operativo Linux, que era gratis, y se contrata al mejor diseñador industrial que había en ese momento en el mercado, que se llama Yves Behar, que había trabajado mucho con Apple y con todos los diseños de computadoras en ese momento. Y se diseña este computador, un señor en Taiwán, el dueño de la segunda fábrica más grande de computadores del mundo, que se llama Barry Lam, dice: yo le fabrico los computadores y yo le pongo plata a esto y le pongo una fábrica especial para esto, fábrica taiwanesa de capital, pero cuya fábrica estaba en Shanghai. Como buenos capitalistas, los chinos no les gana a nadie para ser capitalistas, y lanzamos un proyecto que se llamó Una computadora por niño. Y eso fue un éxito educacional porque traía su propio contenido de que el niño por sí mismo pudiera tratar de educarse con mínima interacción con un profesor si fuera necesario. Obviamente que era mucho mejor entrenar a los profesores para que pudieran hacerlo, pero que en último caso el niño solo pudiera avanzar al máximo. Alcanzamos a entregar más de 3 millones de computadores en 51 países, 21 lenguas distintas, incluyendo lenguas que iban en vía de extinción, como el quechua, el aymara, el guaraní, el zulu, el swahili y todas estas otras lenguas más, muchas de ellas que solamente tenían una relación fonética, no había teclado, había que inventarles un teclado para tener los caracteres. Y eso fue pues un proyecto que fue muy transformacional, que dando vueltas a la vida me vuelven a traer aquí a Medellín en el año 2016. ¿Ese programa en qué momento se toca también con Antioquia TI y con todos los programas del gobierno nacional, en esa agenda de conectividad, o cómo funcionó? Pues mira, desgraciadamente no hay profeta en su tierra. En el único país donde verdaderamente ni pude entrar al Ministerio de Educación, ni logré que el gobierno se metiera, entre otras cosas, por la interferencia muy grande de las 3 o 4 multinacionales del mundo de la computación, que percibieron erróneamente que esto era un proyecto que les competía a ellos, o que les quitaba mercado, o que les desbarataba su modelo financiero, y se opusieron enormemente estas multinacionales en todos los campos a que el proyecto pudiera penetrar. Pero encontré en el sector privado, y muy especialmente en Medellín, varias familias que entendieron el proyecto y financiaron de su propio bolsillo mucha parte de los computadores. Hubo un municipio que fue Itagüí, que se le apuntó, y entre una empresa del sector privado e Itagüí, todos los niños de Itagüí, fueron 15.000 niños de la escuela de Itagüí, y fuera de eso, con el sector privado, entre estas familias, fueron 3 o 4 escuelas muy importantes por lo emblemáticas que fue la escuela de Santo Domingo Sabio, la Cruz, el orfanato en Bello del padre Jorge Villalobos, y una escuela que fue fundada por una profesora del Peace Corps, de los cuerpos de paz en los años 60, llamada Marina Orth, en la Comuna 13, arriba, en Aguas Vivas, arriba de Belén, por ahí arriba, cuando en aquella época había que entrar con mula a esa escuela. Todos estos niños y todas estas escuelas quedaron totalmente saturadas con computador, uno por niño, que se podían llevar inclusive a sus casas, porque era la posesión más preciada que tenían estos niños, era ese computador. Y con unos programas educativos espectacularmente bien diseñados por el padre de la educación moderna,
que fue un matemático puro de Sudáfrica llamado Seymour Papert, quien con el padre, verdaderamente el psicólogo llamado Jean Piaget en Suiza, habían encontrado la manera de que el niño aprendía más cuando él era actor en vez de ser espectador, y cuando el niño prolongaba indefinidamente en el tiempo el ambiente de aprendizaje del kindergarten, que era utilizar los sentidos para absorber información e irla mezclando después con el intelecto, y esa mezcla entre una experiencia sensorial con una experiencia, pudiéramos decir, mental, era la manera mejor de prolongar en el tiempo ese ambiente de aprendizaje para no matar nunca ni la creatividad innata ni la curiosidad innata de los niños a lo largo de toda su vida. Y eso ha sido más o menos. Encuentro entonces, a través de ese proyecto en Medellín, un grupo de personas en una entidad emblemática de Medellín que se llama Ruta N, y encuentro que en Ruta N había varios de estos ejecutivos a quien yo me quedé verdaderamente maravillado de ver la visión de futuro que tenían, su compromiso con la ciudad, su verdadero amor por Medellín, y con una visión de futuro impresionante que en muy poquitos países del mundo la había visto, y por lo tanto he venido muy vinculado desde ese momento, que fue más o menos el año 2016, con este grupo de gente, y hemos estado tratando de encontrar la visión de futuro de Medellín, y ha sido una experiencia espectacular. Desgraciadamente, la administración que está terminando, afortunadamente, no supo entender ninguno de estos compromisos con la ciudad, y empezó a desbaratar a Ruta N, empezó a desbaratar EPM y empezó a acabar con todo. Pero pues en este momento, dadas los resultados de las elecciones, pues tenemos una nueva visión de Medellín como una posibilidad de renacer con este tipo de empresas y de iniciativas, y estamos muy ilusionados de lo que se puede venir de aquí en adelante. Eso ha sido más o menos en 8 minutos y medio una relación de vida, pero muy gratificante. He hecho de todo, cada 5 años me he tenido que inventar. Sí. Y en cada una de mis experiencias de 5 años o 6 años aproximadamente, he aprendido cosas tan diferentes en la vida que me siento una persona muy afortunada por ese lado. Y segundo, un deseo a la edad en que ya estoy y que todavía tengo salud y que todavía tengo energía, de devolverle un poco a la comunidad, especialmente a la comunidad que me vio nacer, que es Medellín, muchas de estas experiencias, y tratar de dejar un legado que sirva para que futuras generaciones puedan encontrar un sentido de vida y un sentido de pertenencia y de motivación que les sirva de algo. Claro. Rodrigo, nos queda exactamente 1 minuto de programa. Qué bueno que nos cuentes en ese minuto qué te sueña, o sea, qué podría venir de esa sinergia que estás teniendo con la gente de tecnología en los años siguientes. Creo que en este momento lo importante es que este grupo de personas de aquí de Medellín pueda no solamente resolver los problemas locales, sino darles una implicación global. El talento que hay en Medellín no solamente sirve para Medellín, sino que va a servir para muchísimas otras comunidades, sin tener que emigrar de Medellín. La tecnología nos permite en este momento desplegar una actividad global, pero manteniendo todo el tema productivo aquí local. Y yo creo que el gran futuro está allí. Rodrigo, muchísimas gracias por recibirnos acá, porque pudiéramos hablar en este programa de Antioquia TI, que ya sabes que en el cual estamos con la Cámara de Comercio, con el Clúster, con EDAFID y con varias empresas privadas, y nuestro programa de Internet Negocio en tu Mundo. Mil y mil gracias por hacerlo posible. Gracias, hombre, por tomarte el tiempo y el trabajo de venir hasta acá, hasta Río Negro. Afortunadamente el día abrió muy lindo, y Río Negro con un día bonito no le gana a nadie. Claro que sí. Y con el mayor de los gustos. Y muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo de Antioquia TI.